Muy buenas noches, ingeniero. Vamos a presentar las narrativas de los casos de uso. A continuación, mi compañero Marcelo. Bien, vamos a empezar primero con la narrativa del caso de uso 4, que sería gestionar tareas. Como descripción tenemos que este caso de uso va a permitir al administrador gestionar las tareas asignadas a proyectos específicos desde esta interfaz. El administrador va a poder realizar varias acciones, como por ejemplo listar tareas, crear nuevas tareas, editar detalles, eliminar tareas, buscar tareas específicas. Además, es posible que se pueda ajustar el estado y la prioridad de cada tarea, así proporcionando un control complejo sobre el flujo y avance de las mismas. Como precondiciones tenemos que el usuario debe estar autentificado. Y bueno, nos basamos ahora más en la narrativa, en donde sería la acción del actor. Bueno, el administrador selecciona la opción de gestionar tareas en el menú lateral, como podemos observar. Luego de eso, en respuesta tenemos que el sistema va a desplegar tres opciones adicionales en el menú, en el menú de gestión de tareas, que serían tarea, miembro de tarea y elemento tarea, así permitiendo al administrador explorar y gestionar diferentes aspectos que tenemos. Luego de eso, le vamos a hacer clic a donde dice tarea para visualizar la lista de tareas. El sistema muestra una tabla titulada tareas, donde así se van a listar todas las tareas que tenemos registradas en la parte superior, y el administrador va a poder observar un botón que dice crear nueva tarea de color azul, y así vamos a poder añadir nuevas tareas. La tabla incluye los siguientes campos: estado, prioridad, proyecto, título, fecha de creación, fecha límite y acción. Luego de eso, el administrador observa el filtro de visualización y el buscador. El sistema también ofrece un menú desplegable mostrar, que permite elegir la cantidad de tareas a visualizar en una sola página, como por ejemplo 5, 10 o 15 registros. También muestra un campo de buscar en la esquina superior. De la derecha tenemos que el administrador puede localizar una tarea específica introduciendo palabras clave. Luego de eso también tenemos que un filtro mostrar, para reducir la lista de tareas a 5 registros por página. Luego de eso, el sistema ajusta la tabla para mostrar solo 5 tareas por página, facilitando la navegación entre los registros con botones de primero, anterior, siguiente y último, como podemos observar en la parte inferior de la tabla. Luego de eso tenemos donde el administrador utiliza el campo de buscar para encontrar una tarea específica, ya sea por su título o proyecto. El sistema filtra resultados en tiempo real según el texto ingresado, mostrando solo las tareas que coinciden con el criterio de búsqueda de. Luego de eso tenemos las opciones en la columna acciones, para una tarea específica, donde aquí nos va a mostrar tres botones, donde serían editar de color amarillo, detalle de color azul, eliminar en color rojo. Esas opciones permiten al administrador modificar, ver detalles o eliminar la tarea que ha sido seleccionada. El administrador selecciona ahora lo que sería miembro tarea en el menú lateral para gestionar la asignación de miembros a tareas. Miembro tarea. Luego de eso, ahí se van a listar las acciones de miembros actuales. En la parte superior, el administrador ve el botón asignar nuevo miembro en azul para poder agregar nuevas asignaciones. La tabla va a incluir los campos ID, miembro del proyecto, título de la tarea, es principal, fecha de asignación y acciones. Luego de eso, el administrador va a observar el filtro de visualización y el buscador en la sección de miembros. Al igual que en la sección de tareas, el sistema va a poder elegir los registros que queremos mostrar, ya sean 5, 10 o 15, y también va a proporcionar un campo de buscar eh, en la esquina superior derecha para filtrar los miembros específicos de las tareas asignadas, así como el anterior. Luego le hacemos clic en asignar nuevo miembro para añadir un miembro a una tarea. El sistema va a redirigir el formulario de asignación de nuevo miembro, donde el administrador puede seleccionar el proyecto, la tarea u otros detalles de asignación. Luego de eso, el, el administrador va a seleccionar elemento tarea en el menú lateral, para así gestionar los elementos de configuración asignados a las tareas, donde el sistema va a mostrar elementos de tarea donde se listan los elementos de configuración actuales asignados a tareas en la parte superior. Y también nos va a salir un botón en azul de crear nuevo, para así poder agregar un nuevo elemento de configuración.
La tabla incluye los campos, elementos de configuración, título de las tareas principal, fecha de asignación y acciones. Luego tenemos lo que sería el filtro de mostrar, para así ajustar la cantidad de elementos de configuración visibles por página y el campo de buscar, para localizar un elemento en específico. El sistema responde ajustando las cantidades de registros visibles en la tabla o filtrando los resultados en tiempo real, el criterio de búsqueda introducido en el campo buscar. Y finalmente tenemos lo que sería el administrador, revisa las opciones en la columna opciones para así un elemento específico en la tabla. Para cada elemento de configuración tenemos una tarea y el sistema va a proporcionar de color amarillo editar, de color azul detalle y de color rojo editar, para así permitir que el administrador pueda modificar, ver detalles o eliminar el elemento que hayamos seleccionado. Y bueno, a continuación mi compañero Paco va a seguir con la explicación. Narrativa de caso de uso número 7, gestionar elementos de la configuración. Descripción. Este caso de uso permite al administrador gestionar los elementos de configuración del sistema. Esto incluye la creación, edición, visualización y eliminación de elementos relacionados con proyectos específicos. Las precondiciones serían: el administrador debe haber iniciado sesión en el sistema. Ahora, la narrativa del caso de uso, la acción del actor es: el administrador selecciona la opción gestión de elementos de configuración en el menú lateral. La respuesta es: el sistema despliega un submenú con las opciones elemento de configuración y versiones. El administrador hace clic en elementos de configuración en el submenú. La respuesta es: el sistema muestra la pantalla principal de elementos de configuración, que incluye una tabla con la lista de elementos existentes, un botón crear nuevo elemento, un campo de búsqueda, un selector para definir el número de registros por página y opciones paginación. El administrador debe hacer clic en el botón de crear nuevo elemento para poder agregar un nuevo documento o archivo. La respuesta del sistema es: el sistema despliega un formulario donde el administrador puede ingresar los detalles del nuevo elemento de configuración, fase de proyectos, proyectos asociados, nombre del documento, código, que es el código identificador único, y nomenclatura para la organización. Después de completar los campos, el administrador guarda el elemento. El administrador utiliza el campo de búsqueda para localizar un elemento específico. El sistema filtra la lista en tiempo real conforme el administrador escribe en el campo de búsqueda, mostrando solo los elementos que coinciden con el término ingresado. Esto facilita la búsqueda rápida de elementos específicos sin necesidad de recorrer toda la lista. Después, el administrador selecciona el número de registros para mostrar por página en el selector de registros por página. El sistema ajusta la tabla para mostrar un número de registros seleccionados, por ejemplo 5, 10, 15, etc. Esto permite al administrador visualizar una cantidad personalizada de elementos en la pantalla según sus preferencias. El administrador navega entre las páginas de elementos utilizando la paginación en la parte inferior de la tabla. El sistema responde permitiendo al administrador moverse entre las páginas del registro con las opciones primero, anterior, siguiente y último para revisar otros elementos de la lista. Eso facilita la navegación de las listas largas de elementos. El administrador selecciona la opción de editar en la columna acciones para modificar un elemento existente. El sistema muestra un formulario con los detalles actuales del elemento seleccionado, permitiendo al administrador realizar modificaciones en los campos fase, proyecto, nombre, código y nomenclatura. Al guardar los cambios, el sistema actualiza el elemento en la lista. El administrador selecciona después la opción detalle de la columna acciones para ver información detallada. La respuesta del sistema sería una vista detallada del elemento, incluyendo toda la información ingresada y cualquier dato adicional que el administrador necesite revisar, sin modificar el registro. Esto proporciona una visión completa de elementos de configuración. Por último, el administrador selecciona la opción eliminar columna acciones para borrar un elemento. El sistema responde solicitando una confirmación para eliminar el elemento. Si el administrador confirma el sistema eliminará el elemento de configuración de la lista y actualiza la visualización para reflejar el cambio. Este paso es irreversible y el elemento será eliminado permanentemente del sistema. A continuación, mi compañera Soledad. Y bueno, en este caso, vamos a hacer la narrativa del caso número 8, gestionar miembros. Bueno, la descripción del caso es que permite gestionar al administrador los miembros de los proyectos asignados a cada proyecto en el sistema. Tenemos la precondición que debe haber
que el administrador debe haber iniciado sesión en el sistema y tener permisos para gestionar los miembros del proyecto. Bueno, el administrador accede al menú Asignación de miembros en el panel lateral y selecciona Miembro Proyecto. El sistema muestra una página titulada Miembros del proyecto con una tabla que lista todos los miembros asignados a los proyectos. En la parte superior, el administrador ve el botón Agregar nuevo miembro en color azul para añadir nuevos miembros a un proyecto específico. El administrador observa la tabla de miembros donde se muestran las columnas Proyecto, Rol, Usuario, Nivel y Acciones. El sistema muestra la lista de miembros en la tabla con la información correspondiente a cada miembro, incluyendo el proyecto al que pertenecen, su rol, el nombre de usuario, el nivel de acceso y una columna de acciones con opciones para editar, detalle y eliminar cada miembro. El administrador utiliza el campo de búsqueda en la parte superior derecha para encontrar un miembro específico escribiendo un término de búsqueda. El sistema filtra los resultados en tiempo real en la tabla según el término ingresado por el administrador, mostrando solo los miembros que coinciden con el criterio de búsqueda. El administrador hace clic en el botón Agregar nuevo miembro. El sistema redirige al administrador a un formulario donde puede ingresar los detalles del nuevo miembro, incluyendo el proyecto al que se le asignará el rol, el usuario y el nivel. El administrador selecciona un miembro de la lista y hace clic en el botón Editar. El sistema muestra un formulario con los datos del miembro seleccionado, permitiendo al administrador realizar modificaciones en su rol, proyecto, nivel u otros detalles. Al finalizar, el administrador puede guardar los cambios para actualizar la información del miembro en el sistema. El administrador hace clic en detalle en la columna de acciones para ver información detallada de un miembro específico. El sistema muestra una página de detalles del miembro seleccionado, incluyendo información ampliada sobre su rol, proyecto asignado y nivel sin opción de edición. El administrador presiona el botón Eliminar junto a un miembro en la tabla para quitarlo del proyecto. El sistema muestra un mensaje de confirmación preguntando si el administrador realmente desea eliminar al miembro seleccionado. Si el administrador confirma, el sistema elimina al miembro de la lista y actualiza la tabla para reflejar los cambios. El administrador ajusta la cantidad de registros mostrados en la tabla seleccionando un valor del menú desplegable Mostrar X registros. El sistema actualiza el número de filas visibles en la tabla según la cantidad de registros seleccionada, por ejemplo, 5, 10, 15, 20 registros. El administrador navega por las páginas de la tabla usando los botones primero, anterior, siguiente y último al final de la tabla para revisar más miembros. El sistema muestra la página correspondiente de la lista de miembros en función de la selección del administrador, permitiéndole revisar los miembros distribuidos en varias páginas. A continuación, le doy pase a mi compañero Eric. Bien, buenas noches, ingeniero. Vamos a pasar a la narrativa caso de uso 10, solicitar cambio. Como descripción, este caso de uso permite al administrador gestionar solicitudes de cambio en proyectos específicos. El administrador puede ver una lista de todas las solicitudes y como precondición el administrador debe estar autenticado en el sistema con los permisos adecuados para gestionar los cambios. Pasando ya a la narrativa, el administrador selecciona Gestión de cambios en el menú de navegación y luego hace clic en Solicitud de cambio. Luego el sistema muestra la interfaz Solicitudes de cambio, que incluye una tabla con todas las solicitudes registradas. En la parte superior, el administrador ve el botón azul Crear nueva solicitud. El administrador hace clic en Crear nueva solicitud para añadir una nueva solicitud de cambio. El sistema despliega un formulario de creación de solicitud donde el administrador puede completar los campos. Estado de la solicitud, por ejemplo, sería pendiente, aprobado, en revisión, miembro solicitante, miembro responsable, proyecto asociado, fecha de creación y fecha de aprobación. El administrador completa los campos requeridos y selecciona la opción para guardar la solicitud. El sistema guarda la nueva solicitud
la muestra en la lista de solicitudes de cambio y confirma que la solicitud fue creada exitosamente. Para localizar una solicitud específica, el administrador utiliza el campo de búsqueda situado en la parte superior derecha, ingresando un criterio como el estado o el nombre del proyecto. El sistema filtra y muestra únicamente las solicitudes que coinciden con el criterio de búsqueda ingresado. El administrador selecciona editar en una solicitud existente para modificarla. El sistema abre el formulario con la información actual de la solicitud seleccionada, permitiendo al administrador realizar cambios en los campos disponibles. El administrador guarda las modificaciones realizadas en la solicitud. El sistema actualiza la información de la solicitud en la lista y confirma que los cambios se guardaron correctamente. El administrador selecciona la opción Eliminar en la fila de una solicitud para removerla del sistema. El sistema solicita la confirmación. Tras confirmar la solicitud, es eliminada de la lista y se muestra un mensaje de eliminación exitosa. Bien, vamos a pasar a mi compañero Miner. Continuando con el siguiente caso de uso, pues tenemos que es el de generar reportes o generación de reportes. En este caso tenemos pues como actor principal el administrador, que, bueno, a ver, este caso pues permite que el mismo administrador pueda generar diversos informes y gráficos sobre el estado de proyectos, solicitudes de cambio, progreso de las tareas, avances de los usuarios, prioridades de tareas y versiones de elementos de configuración y seguimiento de actividades de los diferentes proyectos. Cada informe tiene filtros específicos para seleccionar el usuario o proyectos y puede visualizar el formato gráfico de barras o en este caso pues circular, ¿no? Como se mencionó, pues antes tiene que haberse logueado correctamente y bueno, pasaríamos a las precondiciones de este caso de uso, que serían que el administrador se haya logueado. Como mencioné, el sistema debe tener registradas las secciones, proyectos, tareas, cambios y usuarios y demás elementos para poder generar informes realmente significativos, ya que sin información no se podría ver prácticamente nada. Tenemos pues las acciones del actor, en este caso pues el administrador selecciona la opción de centro de monitoreo y análisis en un menú desplegable. La respuesta del sistema pues es desplegar una lista de opciones con informes disponibles en este centro de monitoreo y análisis. En este caso tenemos diferentes soportes, como pueden ser la gráfica de estado de proyectos, gráfica de solicitudes de cambio por estado, tablero de progreso de tareas, informe de versiones de elementos de configuración, seguimiento de actividades de proyecto. El administrador selecciona alguna de las diferentes opciones que le ofrece el sistema, en este caso gráfica de estado de proyectos. El sistema muestra la información seleccionada en el área principal de la pantalla con la opción de aplicar filtros según el tipo de informe, como por ejemplo puede ser el del usuario. En este caso se le listará pues los usuarios que están dentro del sistema y podrá filtrar de acuerdo a ello, ¿no? Al darle pues clic en filtrar. Sí, claro, si no tiene registros no se vería nada. Y ya, bueno, ahí vemos. El administrador utiliza cada uno de los filtros para seleccionar el usuario específico en el informe de gráfica de estado de proyecto. El administrador pues selecciona el tipo de gráfico, en este caso por defecto está barras. El sistema cambia el formato de visualización del informe para reflejar la recolección, mostrando la información en el tipo de gráfico elegido, ya sea barras o circular, de esta manera. El administrador revisa el informe visualizado, observando el estado de los proyectos en el gráfico. El sistema muestra los datos de los proyectos en el gráfico elegido de una representación visual del estado de cada proyecto. Por ejemplo, puede estar en espera, en progreso o planificado.
dependiendo de los diferentes tipos de estado que permite el sistema. Bueno, el administrador selecciona un proyecto en el filtro, como acabamos de ver, si no existe en este caso usuarios con registros, no se mostraría una gráfica significante. Pasaríamos pues a la parte de la gráfica de solicitudes de cambio por estado, que sería otro de los apartados aquí. Tenemos pues el filtrado por proyectos. El sistema filtra el gráfico para mostrar solo las solicitudes de cambios asociadas al proyecto, seleccionando categorías por estado, por ejemplo, el aprobado, en revisión, pendiente o rechazado. En este caso, eso es de forma general para este proyecto. Tiene, por ejemplo, solo pues una solicitud de cambio que se encuentra en estado de revisión y otra en pendiente. Otro proyecto, pues tenemos de la misma manera, otros registros. Y bueno, de forma general se vería así, ¿no? Para todos los proyectos. Eh, el siguiente, pues, reporte vendría a ser la acción del administrador cuando accede al tablero de progreso de tareas, que sería el tercer apartado. Podemos ver aquí, eh, pues, que el sistema muestra un informe gráfico que detalla las tareas pendientes en progreso, completadas cada uno de cada uno de los usuarios con filtros por proyecto. En este caso, un proyecto llamado implementación RUP, pues tiene estas tareas asignadas en sus diferentes estados, ¿no? Y a cada uno de sus usuarios, además de la prioridad que se puede marcar al asignar una tarea. Algunos pueden no tener tantos registros y bueno, pasaríamos al siguiente reporte, pues el administrador selecciona el informe de versiones el informe de avance por usuario. ah, Aquí, informe de avance por usuario. En este caso, el sistema pues muestra un gráfico que clasifica las tareas eh, por muestra un gráfico que detalla las tareas pendientes en progreso y completadas de cada usuario con filtros por proyecto. Como puede verse, si filtramos por un proyecto, pues aquí tenemos pues la tabla con los respectivos conteos de cada una de las tareas. En este caso, el proyecto llamado implementación de RUP tiene pues 4 miembros, de los cuales el administrador no ha realizado ninguna tarea, por lo tanto no tiene ninguna en estado por hacer, en progreso, ni concluida o hecha. En cambio, otros usuarios como Carlos Gómez o usuarios, pues ya tiene registros y significa pues que ha estado al pendiente y se ha asignado tareas. Bueno, lo mismo para los otros diferentes proyectos. En caso no tenga, pues el sistema mostrará un mensaje haciendo referencia a que no hay ningún usuario registrado actualmente en el proyecto que se ha seleccionado. El siguiente apartado, pues el administrador accede al análisis de prioridades de tareas. De forma similar a los casos anteriores, tenemos las prioridades como alta, crítica, media y urgente, de las principales, por así decirlo, con la claridad de cantidad de tareas en cada categoría para cada proyecto. Podemos ver aquí, pues, de la misma forma, filtrado por proyectos. En este caso, un proyecto puede tener aquí un total de 3 tareas con la prioridad alta, crítica, media, urgente, útil para poder ver en qué situación se encuentra, ya que de no cumplir con las tareas que son asignadas con ese tipo de estados, pues se asume que el proyecto pues no está en buenos pasos, por así decirlo. Bueno, el siguiente vendría a ser el informe de versiones de elementos de configuración. El administrador pues selecciona esta opción. El sistema muestra un gráfico de versiones de los elementos de configuración, permitiendo filtrar por proyecto y ver el número de versiones en función a la fecha de creación. Bueno, más que nada, esto pues hace referencia por proyecto. Tenemos que el proyecto llamado implementación RUP
ha realizado diferentes, ha asignado diferentes versiones a sus elementos de configuración y esto se ha medido en el tiempo, permitiendo formar un gráfico de número de cantidad de versiones realizadas por fecha, lo que permitiría al administrador, en este caso, pues obtener información relevante acerca de la actividad que ha tenido el grupo o los miembros del proyecto, lo cual es útil para evaluar pues diferentes aspectos respecto al avance, ¿no? El, el siguiente y bueno, último reporte vendría a ser pues cuando el administrador selecciona el seguimiento de actividades por proyecto, en este caso de forma similar al anterior, solo que con las actividades que un usuario o miembro del proyecto puede asignarse a sí mismo o a otros, ¿no? De la misma forma, aquí tenemos el número de actividades generadas por fecha para ver pues la, la interacción entre los diferentes miembros y bueno, las diferentes asignaciones de tareas o actividades. En- Eso sería pues todo por mi parte. Muchas gracias, ingeniero. Esta fue la presentación de nuestro proyecto. Fue un gusto. Gracias.